Del 24 al 30 de octubre, agéndate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entrá en Facebook y armá el plan que más te guste. Bueno, damos comienzo a otra de las entrevistas que teníamos planificada en esta Semana Nacional del Cine. Esta vez con Manuel Facal y Mariana Seco. Manuel Facal es el director y guionista de Re Locos y Repasados. Y Mariana Seco es la productora de esta película. Una película extremadamente original y novedosa para el medio, por varios motivos. No solo por la taquilla, que en la primera semana obtuvo realmente cifras muy altas respecto a lo que ha sido el año 2013 y lo que han sido otros años, ¿no? Para una película nacional. Y por otro lado, porque es una película de género, una comedia muy especial, sobre que toca el tema de adolescentes, drogas, de una manera que no es de lo más común hablar de eso. Ha habido varios documentales, lo recuerdo, en estos últimos 2 años sobre marihuana, etcétera, pero no ha habido este tono de comedia y esta forma de hablar o de poner un tema, ¿no?, especial y bien claro, controvertido. Claro, es que ahí tenés el tema, ¿no? Que es como que eso no es lo que se aborda principalmente. Es como que acá, o sea, la historia surgió más que nada de una realidad mía del momento que la escribí, que tenía 25 años, no sé, qué hago con mi vida, etcétera, etcétera. Entonces como que surgió el guión y tal, o sea, las drogas fue como el género. El género, no tanto el tema, digamos, social, sino el género de las comedias de drogas, capaz que tipo, como no sé, Harry Kumar, comedias en aquel entonces yo estaba viendo muchas y supongo que fue como que nutrí un poco de eso y resultó en el guiones. Pero efectivamente hay un trabajo de guión, pero también un trabajo de dirección en términos de planos, de elecciones de planos, etcétera, bien interesante para este tipo de películas. Bueno, gracias. No, sí, yo o sea, vengo trabajando desde hace en realidad 10 años haciendo cosas muy chicas mías, amateurs. Esta fue como la primera profesional que hice. Y yo ya venía con una tradición de hacer las cosas de una manera muy, muy planificada. Yo tipo hago storyboards, o sea, los dibujitos de todos los planos de la película. En este caso millones de planos, porque era una cantidad muy abrumadora. Sí, y un montón de montaje. Sí. Y tal, como está, soy medio como estructuralista en ese sentido. Y lo que estuvo esta vez, que estuvo muy, muy interesante, para mí fue buenísimo, fue, bueno, trabajar con un director de fotografía como Pedro Luque, que es un profesional y tipo muy zarpado, para mi opinión, de los mejores que hay acá. Y nada, es como que es muy interesante ver cómo se transforma esa cosa que vos tenías en... Porque antes era muy tipo, dibujaba y lo armaba el plano y quedaba más o menos como imaginaba, pero hasta que no llega alguien con una verdadera capacidad de plasmarlo en imágenes, tipo, no ves esas cosas acabadas realmente como te lo imaginabas. Así que eso fue muy, muy, muy interesante para mí, como director. Claro, porque necesitas esa otra pata de que se vea y claro, cómo va a quedar. Sí. Que la fotografía efectivamente. Sobre todo porque aparte nuestra idea para esta película era como tal, como lo más clásica posible, ¿no? Como, o sea, más allá de toda la vertiginosidad del montaje, es como que vamos a mantener como no demasiada locura de efectos visuales, sino mantenerlo más sobria en cuanto a técnicamente posible para reflejar esa cosa que nos gusta a nosotros de las películas que crecimos, básicamente, ¿no? Como los 80s y esas cosas. Pues se trata de eso, de una película de género, cosa rara y que no es lo común en el cine uruguayo, digamos. Sí. No suele hacer ese tipo de películas. No, yo creo que últimamente el género está empezando como de a poquito a entrar, ¿no? En el cine uruguayo. Entonces alguien tenía que poner la primera piedra en la comedia, así de enriedos. Sí, porque han habido comedias, pero no han habido comedias tan como pura y dura, ¿no? O sea, sino más capaz más sutiles y más... Así esa cosa del chiste cada 2 minutos o cada 2 segundos, en realidad. Que tipo, que es un poco difícil, que
en el proceso lo descubrí. De cómo llevar adelante ese Claro, sí. libreto. Sí, está constantemente muy consciente al momento, tanto en los ensayos como en el rodaje, en la edición, de tipo, esto realmente funciona o no funciona, como estar viéndolo con gente, tipo... Como... Eso tuvo ese tener que controlar ese tipo de cosas. ¿Ocurrió antes de la filmación o también hubo durante el proceso de filmación? No, te digo, alteraciones. Claro, o sea, fue como todo el proceso. O sea, es como que la comedia es eso, es una cosa que vos decís, lo escribís en el guión y decís, esto es un caga de risa, pero después lo ves, o sea, lo ensayás directamente y ya ves que el actor en realidad que me transmite otras cosas de personajes que me sirven, en realidad esto no lo logra transmitir como yo me imaginaba, porque como era la voz que yo tenía de guión. Claro. Entonces, tipo, ahí... Era la comedia que yo tenía en mi cabeza. Claro, ¿no? pero en realidad eso está bueno, no es que sea frustrante, sino es más interesante porque en realidad justamente te encontrás con actores que aportan algo que es de ellos y te empezás a moldar con lo que ellos te ofrecen. Y yo lo que hice mucho desde guión fue, con varios actores, fue tipo, en base a los ensayos yo lo filmaba ya como con los planos de la película y lo editaba, como una especie de maquetita. Entonces ya veía más o menos la película y ya iba, después en base a eso reescribía el guión con lo que ellos aportaban, digamos. Eso, que fue todo un trabajo de reelaboración. Sí, claro. Como para que real, sí. Y eso está. ¿Y cómo fue el encuentro con los actores? Y está. Porque fue un casting interesante, como fue planteado, además, porque tuvo una manera particular de plantearse y fue largo, además. Sí, el casting en realidad, o sea, hubo dos instancias de casting. Una instancia de llamado para atrás de YouTube para la gente, digo, que fue nada, para ver, cómo tantear las aguas, a ver qué tipo de... ¿Qué pasa? Claro, qué tipo de... Bien. Porque claro, es como que hoy en día, tipo, o sea, vos podés ir a los lugares como comunes, teatro, no sé qué, o gente que trabaja, pero también está bueno. Yo creo que la cultura hoy en día ha acostumbrado a los jóvenes, las nuevas generaciones, a estar con cámaras, ¿no? Como autofilmarse. Y eso como que crea una cuestión así como que la gente ya actúa para la cámara y tiene como una sensibilidad distinta. Entonces como que puede haber hay pibes que no son actores técnicamente, pero tienen como ese encanto, y para la película, para ciertos papeles menores, funcionaba. Entonces hicimos un llamado a casting y después, pero aparte hicimos un casting convencional que fue mucha gente, fue bastante arduo. Y fue muy interesante porque hubo todo y eventualmente lo que pasó fue una mezcla de actores profesionales con actores amateurs. Que bueno, o sea, alimentó todo ese aprendizaje que para mí fue tipo todo el trabajar con actores. O sea, que se puede comparar porque yo trabajaba con amigos que eran amateurs y de repente tenía gente que también era amateur, pero de repente estaba al lado de un actor profesional y decías, mirá la dinámica, mirá cómo se nutre uno del otro, mirá como efectivamente uno asimila y permite arrastrar al otro, permite moverlo en otra dirección que no era pensada inicialmente. Sí. Eso fue. ¿Y cómo fue el encuentro con la productora? No, eso fue mucho antes, porque esto estábamos hablando en realidad hace un año y medio más o menos fue el casting, pero yo lo escribí en el 2008, principios del 2008, y medio que después lo escribí como que medio lo archivé, porque en realidad tenía como, ¿No lo habías escrito para ninguna instancia en especial? ¿Para presentarlo acá ya? No, yo estaba filmando una película por mi cuenta, un largo que nunca salió a la luz porque vergüenza. Pero en aquel entonces lo estaba trabajando y me acuerdo que me estaba costando terminarlo por cuestión que yo estaba un poco solo haciéndolo. Entonces, como motivación, dije, me escribo este guión. Porque entonces cuando termine la película, la uso como tarjeta de presentación, digamos. Para esto otro. Y a la vez tengo este proyecto como abajo para, si le interesa a alguien la película, tengo, mira, si te gustó esto, tengo este guión. Esa fue como Pero la tarjeta no apareció, no se imprimió la tarjeta de presentación. Porque terminé el guión y la película no estaba terminada, entonces tenía que terminar. Y en realidad pasó casi un año en realidad hasta que bueno, apareció Salado. O sea, yo tengo un amigo que trabajaba ahí, Maxi Contenti, que me dijo, están recibiendo proyectos, tipo como querían un poco como abrirse a nuevos proyectos y mandarle este guión y se los mandé y les gustó y ahí empezó. Ahí fue que empezó. Ahí fue que empezó. Porque después 5 años en total fueron. ¿Y cómo fue esa apuesta de la productora? ¿Qué es lo que encontró ahí que dice, bueno, no sirve, queremos esto? Bueno, es que el departamento de cine de Salado no tiene un perfil que digas, bueno, vamos a empezar a producir o a distribuir o a tener que ver con determinado tipo de películas. Yo fundé el departamento como un par de años antes de filmar La Cáscara, la de Calia Meglio, y un poco de ahí a esta parte hemos trabajado con directores y en proyectos que han sido como muy disímiles entre sí y han tenido muy poco que ver quizás. Y entonces
nos dábamos cuenta que nos faltaba como una pata así como de comedia pura y dura, y empezar a trabajar también con gente como un poquito más joven, que hasta ahora mi experiencia siempre había sido de gente yo tengo 38, de esta edad para arriba, ¿viste? Y empezar a hacer como proyectos con gente más joven y todo lo demás. Y bueno, y ahí sabíamos que iba a ser difícil porque, digamos, los fondos de financiamiento para este tipo de películas son muy, muy acotados, pero bueno, dimos como la vuelta olímpica y conseguimos, y después llegamos un día, yo qué sé, Manuel le dije, mira Manuel, hasta acá llegamos, dimos la vuelta y esto es lo que conseguimos, ¿qué hacemos? Nos filmamos, está perfecto, filmamos sabiendo que tenemos esta plata, y la verdad que fue muy obediente, ¿viste? Digamos, no se salió del presupuesto. No se salió para nada del presupuesto, y fue un tipo que fue... No había chance, pero bueno, aún así a veces no hay chances y la gente se sale igual del presupuesto, ¿viste? Pero Manuel no se salió del presupuesto, y nadie, y todos los cabezas de equipo siempre fueron súper estrictos, digamos, con esa limitación de la plata. Entonces, digo, no se salió Manuel, pero no es solo Manuel, es Manuel, los cabezas de equipo y todos los demás, ¿no? Sí, porque efectivamente, son todos responsables. Además, la película no es solo actuación, entonces requiere un montón de cosas que vos decís, podés planificarlas cuánto sale, y después está bien, el precio se te dispara porque no calculaste bien, porque pasaron 10.000 cosas en el medio. Por eso también esa película es atípica, porque está muy calculada, por decirlo así, no muy planificada. También tuvimos que pedir, digamos, obviamente, porque la hicimos con la plata que teníamos, pero además tuvimos que pedir como muchos favores que capaz que para esta película nos gastamos todos los bonus track que teníamos de un montón de cosas de antes, y bueno, este es el momento de verdad que tengo que pedir favor. De aplicarlo. Vos fulano ayuda, vos por favor, y ahí, bueno, fue, todos los favores pendientes se todos cobran los favores ahora. pendientes nos los cobramos todos. Pero es también muy planificada en la difusión, ¿no? Y sí, lo que pasa que dije, ¿qué es? Una película más o menos dirigida a 15, 35 años, y cuando empezamos a pensar un poco cómo iba a ser como la campaña de difusión y promoción y lanzamiento de la película, era obvio que ¿dónde estaba ese público? Digamos, ese público no mira televisión, no lee los diarios, ¿qué consume? Digamos, ¿cómo se va a enterar? Y bueno, y ahí contratamos un community manager, digamos, un loco, Matías, súper profesional y coherente, y que nos fue llevando un montón de propuestas que nosotros fuimos aceptando de cómo mover las redes, y hace un montón que estamos trabajando, desde mayo, creo, ¿no, Manuel? Por ahí. Empezó con la campaña. Y también fuimos muy conscientes de que la campaña iba a ir por ahí, entonces durante el rodaje nos preocupamos de tener muchísimo material que después sea como prensable a través del Twitter y del Facebook. Incluso y el cartel en la sala está desde hace y sí, mucho bueno, tiempo. Y también esa es otra que decís, viste, después del fin de semana del estreno, mucha gente me llamó a felicitarnos por los números. Y bueno, y las conversaciones siempre terminaban en claro, tienen el tráiler hace 2 meses en los cines, los afiches están en los mejores lugares entonces, digo, es parte de, la película está muy buena, pero también es parte de hacer bien el trabajo, ¿no? Como corresponde. Sí, porque esa es una parte que siempre queda como... que no siempre es llegas tarde, siempre llegas sin un mango, porque yo que sé, mal o bien, es un presupuesto de promoción y lanzamiento que te sale... Sí. No sé, $20.000, ¿viste? Que siempre lo recibís al final y... Sí, si lo recibís, y entonces, bueno, cuesta, pero digo, es también tener una buena película para morir en la orilla, es como que, bueno, valía la pena apostar porque... Sí, claro que sí. Sí, yo creo que efectivamente una de las cosas llamativas es esa, ¿no? La apuesta, la forma de la apuesta y lo profesional de todo el trabajo. Porque no solo estamos hablando de un trabajo de difusión, etcétera, sino también un trabajo de una realización muy cuidada. Uno dice, está bien, es una película de género, tiene que ver con, como vos planteabas hoy, bueno, con las películas con una creación, no le interesa, con las que... Pero efectivamente hay una cosa que uno diría, está excelentemente producida, ¿no? Es decir, no hay crítica posible en ese sentido, decir, no, pero esto... parece un juego amateur. No, para nada. Está hiper profesionalmente realizada, y eso es siempre algo a celebrar, porque efectivamente eso me parece que hace mucho bien a todo el cine nacional, y que efectivamente muestra otra cara que no es la más habitual, incluso porque una de las críticas más extendidas, y todas las conocemos, es el cine es bajón, el cine no tiene un humor de vez en cuando. Me parece que esta es una apuesta
obviamente totalmente diferente. Eso, ¿cuál ha sido la evolución que han tenido en esta primera semana de estreno? Evolución en cuanto De evolución, ¿qué la gente que ha dicho, que han visto, que les han comentado, que les han rescatado? Y bueno, no, a mí nada, simplemente me han felicitado mucho por Facebook. Nada, siempre está la otra parte, la polémica sobre la temática, esas cosas que es inevitable tratar, pero nada, yo, o sea, contento. O sea, en realidad, igual, o sea, aclaro, ¿no? Porque siempre se hablan, porque se leo en todas partes, sí, porque por fin algo que no es paleta gris, no sé qué, y todo el mundo hace los mismos argumentos, y está, obviamente, tiene sentido. No fue la intención tampoco, no fue como decir, bueno, vamos a hacer algo que sea distinto al cine nacional, porque creo que si hubiera partido de ahí la ambición para hacer la película sería, no sé, medio triste capaz. ¿Y cuál fue la ambición? Y no, en realidad, o sea, yo desde mi lado, o sea, yo en realidad respondo a mis influencias y a mi sensibilidad, no es una cuestión de que... Lo que tenés ganas de hacer y de ver. Claro, y si las películas con las que yo me cultivé y es tipo, y se refleja en eso, no tiene nada que, o sea, que vaya en contra por ahí de lo que es la tradición del cine uruguayo en los últimos años, en realidad no tiene nada que, o sea, está... Si tuvieras que citar 3 películas o 3 directores que vos dirías, mira, a mí me interesó esto y esto me marcó. ¿Uruguayos o no? No, en general. En general, bueno, yo, o sea, Tarantino fue como el puntapié para mí desde 14 años más o menos que empecé a ver películas de Tarantino. Una un poco temprana, pero... No hace bien, pero... Pero fue comienza la enfermedad así de... No solo la explicación, también el hecho de que el loco está... Que en los 90 se empezó esa cosa de los directores jóvenes que arrancaban y que venían de lugares que no era una escuela de cine, sino que era que tipo, pues se puede hacer una película, como de Robert Rodríguez, como esa cultura que yo ya de muy chico como que... Con el mariachi. Claro, que me empezó como antes como de Bandera, digamos. Sí, exacto. La primera. Exacto, sí. La que salió poco y fue fantástica. Sí, que también sacó un libro que habla de la producción de la película que está muy interesante, que venía, yo hice la escuela de cine eventualmente, pero en realidad en partido, o sea, siempre como que venía más por ese lado como autodidacta y Tarantino refleja mucho eso. Y después nada, directores, o sea, hay miles, pero me gusta mucho Brian De Palma, que me parece que está un maestro. Y después no sé, muchos directores, me gusta mucho el cine de terror, John Carpenter, cine de terror italiano, Lucio Fulci, de todo un poco en realidad. Y esta película en realidad, o sea, no tiene nada que ver con esa influencia, o capaz que hay ciertas cosas, pero... Me parece que hay con la fotografía que tiene puede algo... ser. No, y también otro director que me gusta mucho es John Hughes, que hizo muchas, que como que no sé si inauguró, pero como estandarizó el género de la comedia adolescente en los 80s, con 16 Candles y Un experto en diversiones, Ferris Bueller, que fueron películas que a mí obviamente también me influenciaron y capaz que por ahí, esta película capaz que es la influencia que más puede llegar a notar. Sí, de hecho, entre los directores últimos de cine nacional, creo que sos el más joven, uno de los más jóvenes sin lugar a dudas. Puede ser, sí, puede ser. ¿No? Porque efectivamente las edades digamos, son un poco más como vos planteabas hoy. Sí. Generalmente los cineastas tienen 30 y poco o 30 y largos. Sí, igual viste que ahora ves todos los proyectos que se vienen presentando, me parece que hay como otro movimiento. Hay una camada, ¿no?, de gente nueva que nadie sabe muy bien quién son. Todos esos tienen de 25 Exacto. para abajo, ¿viste? Y son los que vamos a ver. Y son los que van a ver en breve. Y sí, y son los que están compitiendo con los proyectos que tienen las productoras más afianzadas hoy, ¿no? Este proyecto no hizo el camino tradicional tampoco, de primero muchos festivales, muchos, y después estrenos nacionales. Y yo nunca estuve de acuerdo con esa lógica, apuesta, digamos, de los productores. Digo, soy, por supuesto, amiga de varios productores en la vuelta y siempre conversás con ellos al momento, siempre intercambiás opiniones y pedís consejos y todo lo demás. Y yo siempre he dado mi opinión con respecto a este tema de, bueno, cosechemos premios o vamos a festivales para después poner los laureles y que las películas se vendan más. Me parece que la gente va y compra la entrada porque quiere ver la película que quiere ver, y me parece que no va porque estuvo en Cannes o en Berlín. Digo, de hecho, hay pruebas de las últimas películas que quizás fueron estrenadas en esos festivales y no han tenido una taquilla que ha sido bastante regular, ¿viste? Entonces, me parece que lo que nosotros hicimos es, una vez que la película estuvo terminada, decir, bueno, busquemos cuál es el mes menos malo para aterrizar acá y poder competir con
Con lo que con ya todas está las planificado. aspiradoras que nos vienen a los costados y se chupan todos los espectadores, ¿viste? Sí, porque es difícil competir con toda la apuesta internacional que Y hay. sí, la internacional, a nosotros estrenamos, yo que sé, ahora la película que viene rompiendo todo es Séptimo, que es, digamos, Argentina española, ¿no? Entonces, sí, los Darino al americanos, frente que sí. vende. A Darino le ganas. Claro, vende, es taquillero y eso es complicado, digamos. Pero también obtuvo o se ha hablado de un contrato de difusión en cable. Sí, eso fue parte de la financiación, eso fue Movie City, que hicimos una preventa, que eso estuvo buenísimo porque generalmente Movie City no está acostumbrado a precomprar, digamos, películas, primero que sean tan jugadas como ha sido Re Locos, y después de directores, digamos, que no tengan como un largo establecido para poder mostrar y decir, bueno, miren, la carta yo de sé lo presentación que hoy hago. hablaba Manuel, Claro, que no estaba. exactamente. Y bueno, y la verdad que fue un placer porque se la jugaron y fue parte de la financiación. Y también es muy importante porque el año que viene ya va a estar, digamos, distribuida en toda Latinoamérica, que eso es muy importante también, porque el trabajo del productor no termina con la película terminada, ni cuando la estrenás en tu país. Tú lo que tenés que hacer es que la película se vea en la mayor cantidad de lugares posibles. Y a mí los festivales, por supuesto que me parece muy importante, y estamos intentando, digamos, establecer una ruta festivalera para la película, pero además de eso, el hecho de que vaya televisión por cable en Latinoamérica es muy importante, porque para la productora es importante, pero por sobre todo para el director es importante, porque la televisión la ve mucha gente y además Movie City es un canal que la gente lo busca mucho, ¿viste? Tiene un brand ya hecho y establecido. Entonces, me parece también para la carrera de Manuel es interesante porque se va haciendo un nombre afuera del país, ¿no? Porque efectivamente tiene mucha repercusión y mucha difusión, porque generalmente además la televisión no suele estar en el plan de negocio generalmente. No, pero acá, por ejemplo, no se ve mucho en que yo lo veo para la DirecTV, por ejemplo, los canales de ellos, pero en otros países ellos tienen muchísima promoción de las películas que están dando. Entonces, acá no lo vivimos tanto, pero hay países, por ejemplo, como Colombia, Perú, Chile, que Movie City hace mucha prensa sobre sus películas latinoamericanas. Está buenísimo. Sí, claro, eso es fundamental, porque sin ese apoyo es difícil efectivamente que la gente pueda saber cómo llegar, cuándo está o qué pasa. Sí. Y además todo, yo creo que hoy por hoy las películas vienen por ahí, ¿no? O sea, las ventanas se van achicando, el cine cada vez es más difícil y caro entrarle para competir. Lo que pasa es que además vas al VOD y todas estas cosas están apareciendo. En un sistema donde empieza la convergencia digital, empieza a ser importante, donde las plataformas ya no son las que eran, donde los modelos de negocios se tienen que acompasar efectivamente a todos esos cambios, seguir apostando por los viejos modelos es como todavía un poco como desfasado y a destiempo. Se podrían buscar otras formas de inserción. El problema a veces también es tener productos para esas otras formas de inserción, ¿no? Entonces creo que ahora era un producto como que tenía ese perfil y que efectivamente contribuía a poder hacer eso, porque no solo hay una apuesta de Movie City, como dijiste, también hay una apuesta de la productora que decide salir a vender un producto que no tiene atrás un director como para decir, mirá, sí, yo te puedo mostrar esto y esto. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo? Con ellos, con Movie City. Y en general, ¿cómo salir a vender una película que tiene un director que en principio no tiene la carta de presentación que venía trabajando antes? Digo, digamos, hay un pienso cuando uno se presenta a los fondos, hay un pienso, digamos, de la manera del perfil que le das, porque, digamos, un proyecto puede ser el mismo año a año, pero el productor puede darle, digamos, diferentes encares cuando va variando el tipo de fondo. O sea, tú sabes un poco lo que es el corte editorial de los fondos, entonces vas modificando un poco lo que es la presentación del proyecto de acuerdo a esos fondos, ¿no? Yo creo que sí, que fue difícil, pero eso no es nada nuevo, pero me parece que está, digamos, hoy ha llegado hasta el momento de decir que qué bueno que pasamos todo eso, y sí, costó y todo cuesta, pero qué bueno que pasamos, qué bueno que la peli está, qué bueno que Manuel pudo filmar, que la gente la ve, que va y comenta, o despotrica, o le parece maravillosa. Qué bueno, ¿viste? Qué bueno haber llegado a este momento y haber pasado por todos los momentos que pasamos, de alegrías, broncas, de todo, ¿no? Como todos. Y bueno, hay que bueno estar en ese momento. ¿Cuáles fueron los peores?
Y yo creo que a Los veces momentos cuando así que uno tenés, dice, uy, digo, no yo sé como si- productora, por ejemplo, fondos que venís trabajando los seleccionadores desde mucho tiempo antes, te lo encontrás en un festival y le empezás a hablar del proyecto y dame algo, bueno, viste, y te los encontrás en Berlín y después vas a Cannes y los ves y vas teniendo fe porque te ven y te preguntan del proyecto y demás. Y después cuando te dicen que no, bueno, se te cae como un poco... Aquello que parecía que sí, estaba, de pronto ya no sí, está. pero bueno, estos son 9 nos y un sí, entonces, pero en el momento cuesta, ¿viste? Porque además uno como productor la cuida la película con uñas y dientes y, ¿viste? Y para uno es un proyecto buenísimo y la verdad que a uno le digan que no, duele y son momentos como duros y además porque necesita Es una financiar oportunidad la que se película, fue, claro. Es una oportunidad digo, menos y total. justo una de las que podía haber salido, porque tampoco son infinitas las posibilidades, No. uno tiene como un registro medio limitado de dónde puede estar. Y Manuel, ¿cómo vivió ese proceso donde efectivamente además no juega directamente, porque uno está a expensa de qué pasa y qué puede hacer la productora? Y bueno, sí, fue duro igualmente. Yo en el estreno hice un discurso donde hablaba justamente de eso, porque es como que cada vez que vas a traer una película, siempre está esa cosa de presentás la película y primero que nada introducís a productores y empezás a hablar y después aparece la película con el apoyo de... Entonces siempre está esa cosa del cine uruguayo, antes de ver la película, antes de meterte en el mundo, queremos que sepas todo lo que todo lo que la hizo sufrió. Que obviamente o sea, es real, pero tipo yo o sea, como trato de que la gente trato de no hablar mucho porque quiero que la gente se olvide de eso, porque por más que es real, o sea, nos corresponde a nosotros y sobre todo con una película como esta, ¿no? Porque es tipo, todo lo que costó, de repente empieza, re loco se repasaba. No parece coincidir con... Claro. No, venimos de una etapa muy difícil Sí. y de pronto decís, pero el tono parece otro. Claro, pero y no eso tiene nada también que es ver. también difícil en el proceso porque, o sea, hasta estos años, y ya un punto donde cobran un significado que es más allá de todo, tipo, estoy haciendo y tipo la ópera prima y te empiezas a pensar, no, pero sigue siendo Re Loco Siglo Pasado, sigue siendo una comedia tipo rechota, digamos, ¿no? Es algo que, o sea, bien, o sea, tratar de mantener esa objetividad también Me es un parece poco que la difícil. ópera prima tiene que ser una cosa Claro. célebre y muy seria. Sí, ¿no? y como esto es lo que quiero decirle al mundo. Que en realidad, o sea, esta forma de esta película es lo que, o sea, esto es lo que yo quiero decir, pero tratás de mantenerlo eso por abajo de la Claro, mesa. pero cuando decís esto es lo que quiero decir, no necesariamente tiene que ver con el tema o una especie de conclusión final. No, claro. Que a veces parece pedírsele incluso a las películas nacionales. Porque, por ejemplo, una de las críticas más tontas es, bueno, pero hablan de la droga y esto parece como si todos los jóvenes fueran así. Vos decís, ¿por qué cuando alguien hace una película sobre un médico no se piensa, todos los médicos son así? No, entonces, ¿por qué a las películas uruguayas se les pide eso? Que parece que están hablando tienen que hablar de una cosa general, como si fueran obras filosóficas que tienen que decir qué piensan sobre el mundo en general. Y que sobre el mundo y sobre nosotros particularmente. Exacto. Esa cosa que capaz somos país tan chico que te hace más, no sé, claustrofóbico capaz. Pero salir de esa presión y salir de ese tono me parece un logro. Sí, bueno, eso fue lo que intentamos. Por lo menos, o sea, ir con ese envoltorio, digamos, de, bueno, olvídense de todo, traten de venir a divertirse y bueno, si les llega emocionalmente algo ahí, está buenísimo, porque sí, hay cuestiones ahí como personales pero que también, incluso como director, tratás como de no pensar mucho en eso, tipo, acá estoy contando sobre mi proceso de crecimiento, tipo, no. Estoy haciendo una comedia, esta comedia. El chiste funciona, no sé qué, y lo demás se va a dar inevitablemente. Yo creo que si le das muy duro al martillo, tipo, ya, tipo... En algún lugar se va a notar que Sí. eso viene de mi historia, pero Claro. es lo que quiero decir, quiero que se note que es mi historia. Sí. Eso inevitablemente para mí se termina pasando, así que está. Después estaba tranquilo. Y la otra obra, la carta de presentación que nunca salió a luz. No, eso es una película que... No, pues yo arranqué hace 10 años en realidad, básicamente a filmar. O sea, empecé a los 20, hice una película de zombies que se llama Churas, que es la cosa totalmente amateur, que está en YouTube, se puede ver, pero no la recomiendo. Fue el comienzo de mi aprendizaje en realidad, que también fue bastante duro porque estuve un año entero sin tener conocimientos absolutos de cómo hacer una película con un amigo. Mal gusto. Exacto. Fue como eso y fue el comienzo de ese como largo proceso. Y también yo me acuerdo de esa época, yo decía, bueno, ahora si puedo hacer una película por año, puedo hacer una cada año.
Y no, en realidad pasaron 10 años hasta que pudo hacer reloj. En el medio lo más cercano que hubo fue esa película, que era más o menos un poquito más capaz que, porque ya al entrar a la escuela de cine tenía un poco más de amigos y gente que está, de técnicos amateurs, pero que ya tenían un poco más de idea, entonces como que me ayudan un poco más. Y nada, es una película llamada Fulanos World, pero no, decidí no sacarla por una cuestión de que lo mismo, ¿no? De vuelta al tema del proceso. Vos estás años trabajando y cobra un significado que va más allá de vos. Que decís, tipo, trabajé tanto que tengo que sacarla. Pero también hay un punto donde decís, bueno, tenés que autoanalizarte y decir, bueno, realmente quiero mostrar esto de mí. O sea, en esa forma sería como una tarjeta de presentación y capaz que no es la que yo quiero mostrar. No, y esa parte de poder discernir, ¿no? Qué cosas deben de ser dejadas de lado, por más que me guste, me interese, ¿no? Allá en el fondo, porque conviví tanto con la idea que quisiera sacarla, pero decidir no hacerlo es también parte del aprendizaje de, seguir adelante. Lo más gracioso fue que bueno, yo tenía esa idea de que iba a terminar la película y la iba a mostrar como presentación y después, si te gustó este guión. Pero hubo un momento que hubo parecido a eso, que fue como presenté guiones al lado, que bueno, Cali Ameiro, que es el dueño de la productora, que fue como el que leyó el guión y como fue el que como dijo, este proyecto. Y ya me reuní con él y le pasé unos cortos míos y le pasé. Le iba a pasar solo los cortes y dije, le voy a pasar un primer corte, que es lo único que hay de la película. A ver qué dice. Y le dijo, sí, está bien, no sé qué, pero no le impresionó mucho. Entonces digo, entonces que... dejémosla así. Claro. Estuve bien en dejarla así. Entonces fue tipo, no es necesario en realidad. Por suerte se dio que el guión tenía su fuerza propia como para poder... ¿Y qué otros proyectos hay? Y ahora yo tengo varios proyectos, pero trato de no hablar mucho porque están muy verdes pero mi idea ahora, no sé, yo ahora estoy escribiendo varios porque en realidad, o sea, más allá de todo el éxito de esto, o sea, yo trato de mantener los pies en la tierra, saber que, o sea, esto no sé, o sea, esto no me está garantizando en lo absoluto que el año que viene vaya a filmar de vuelta, ¿no? Sobre todo en este medio. Entonces, tratás de buscar alternativas. Está tipo, a principios de este año filmé otra película que se llama Pisachuras 2, la secuela de la claro, el parecido que fue como un regreso a esa cosa. La filmamos en una semana con $1000. Fue una cosa así muy guerrilla. Una especie de Mal Gusto 2 de Peter Jackson. Que es como un alivio, ¿no? Porque es como que vos lográs hacer eso y te da la satisfacción de, bueno, podés seguir filmando películas sin tener que entrar en ese proceso gigante en 4 o 5 años, que es lo que a mí me mata en realidad. Porque eso es lo más, porque las películas urbanas tienen un proceso largo, 3-4 años por lo menos, entre que se empieza la idea y se empieza a trabajar el guión y se dan todo el recorrido posterior que termina con... Sí. No, y yo pienso así, si yo fuera solamente por este camino, mi próxima película la haría a los 35 o más. Entonces, tipo, 36, tipo, no, me quiero morir. No es lo que más te estimula a pensar. Claro, entonces, por eso trato de tener muchos proyectos a la vez para ver, tipo, bueno, alguno va a surgir y algo va a dar. Y buscar, estas micro películas que por lo menos te dan esa satisfacción de poder canalizar tu creatividad tipo con regularidad, y aunque sea tipo dentro de estructuras muy limitantes, por lo menos está esa cosa de estoy en esa ahora. ¿Y cómo sigue para la productora la historia con Re Locos? Y bueno, ahora digamos seguir intentando de vender la película en el mundo y a través de festivales o agentes de ventas o distribuidores, así que en eso estamos en concreto. Igual ahora tenemos como varias semanas más de cartel y que te da trabajo también, ¿no? Que es como las conversaciones, cartel, iba a decir las luchas, pero digo, las conversaciones con los exhibidores y las vueltas y contar los espectadores de los tuyos, de los otros, y de ¿no? los otros, de aquellos, y ver cuál es todo un ajedrez complicado. Eso sí, es un ajedrez complicado que te lleva mucho tiempo, pero bueno, que hay que hacerlo. Los números son auspiciosos como para pensar que el comportamiento podría ser más benévolo, lo que es con otras películas nacionales. Digo, no sé, las últimas que distribuimos, por ejemplo, Artigas y Reus, fue diferente el comportamiento de una y de otra, por ejemplo. Y después La Sociedad de la Nieve de Gonzalo Orijón, y después Ojos Bien Abiertos también. Todas no han tenido como un parámetro que vos digas, bueno, si empecé con 3.300 espectadores y son 3 copias y están acá y acá y acá, voy a terminar con... No sé,
puede hacer eso, porque también, yo qué sé, esta semana tenemos pocos estrenos y me parece que va a ser una buena semana también para nosotros, pero ya la que viene te empiezan a caer cosas muy complicadas y ahí empieza la lucha. Sí, se acerca fin de año, y entonces te sacan acerca vueltas, entonces ya la siguiente semana competís con menos vueltas y con todo lo que tenés ahí te van a sacar más vueltas y vas perdiendo Sí, fuerza. además las películas de los Oscars se suelen estrenar cerca del Oscar, por lo menos acá, con lo cual también eso Sí, les yo arrastra igual público creo que sacado. acá no es para el mismo público, pero sí, ahí está eso. esa es Me una, parece que una lo que ventaja nos sacan, yo no sé si Séptimo nos saca tantos espectadores y me parece que no creo que ese público no sea me parece, el que no me sean el parece. mismo Yo público. voy, yo que sé, ahora, bueno, Gravity o Carrie o bueno, películas así, ¿no? Que decís, esto es clavadísimo, este público objetivo es el nuestro, ¿viste? Si Ese es los el que- pendex, no sé si tienen plata para ir 2 veces al cine con su mani con chocolate y Coca-Cola, ¿viste? Sí, es todo un juego de cálculo y de apreciaciones que es complicado saber cómo, Sí. cómo se dirime y cómo sigue. Pero bueno, esperemos que siga de la mejor manera. Les agradecemos que hayan estado, la verdad. Gracias. Un placer, un placer conversar, ver la historia de la película de otro lado y también cómo lo vivieron y qué pasaron, qué padecieron y qué se divirtieron también, ¿no? En qué sentido también resulta alentador, provechoso, grato, más allá de todas las vicisitudes típicas del cine nacional y de las maneras Y de producirse. todos los cines, ¿no? Y de todos los cines, solo que hay otros que de pronto, claro, la parte de producción es más sencillo porque los grandes estudios dicen hagan esto, ya está. De pronto para los directores o los guionistas es más difícil porque ven los recortes, le sacan esto, le quitan, le ponen, pero bueno. Un placer, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros estaremos en otra oportunidad cuando el cine así lo merite. Gracias. Del 24 al 30 de octubre, agendate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entra en Facebook y arma el plan que más te guste.